Hola a todos, esto es Body and Soul y hoy tenemos a Sergi Torres como invitado. Gracias, Sergi, por aceptar la invitación. Gracias. Estábamos comentando justo ahora, hace un momentito, cómo empezaste a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y me explicabas que habías estado trabajando produciendo lo que comentabas, ¿no? En un trabajo de producción como oficio. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo diste el salto a tu trabajo actual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A tu dar actual. Visto desde el punto de vista de ahora, es como que todo tiene un proceso. Es la misma cosa, pero que va tomando distintas formas. Entonces, cuando yo terminé la carrera, yo había empezado a tener experiencias que no comprendía y ya me había dado cuenta de que había muchísimo más detrás de lo que yo vivía, de lo que yo percibía, de cómo para mí eran las cosas. Y en la fisioterapia, por ejemplo, lo pude aplicar dentro del mundo de lo humano, de la biología, el poder tocar el hombro de una persona y darme cuenta de que un libro no puede definir lo que allí está sucediendo, que eso es el apéndice de un contexto mucho más amplio. Entonces eso me permitió descubrirlo desde un mundo físico y llegó un momento donde mi propio, ¿cómo poder expresarlo? Mi propia transformación personal me llevó a ir más allá de ese contexto y empezar a hablarlo. Entonces dejé mi trabajo y estuve como un par de años en una especie de limbo social, porque hoy en día si no produces no eres nadie, ¿no? Produces en el sentido de generar dinero, ¿no? Una actividad que te genere un dinero. Entonces estuve como 2 años observando muchas creencias que yo creía que no tenía, pero que mi trabajo y mi sueldo cubrían. Porque como tenía un trabajo estable y un sueldo estable mensual, yo estaba tranquilo y no experimentaba el miedo que tenía detrás de eso. Claro. Entonces lo crucé y una vez lo pude integrar y darme cuenta de que había estado toda mi vida intentando controlarla, toda mi vida intentando que fuese de una manera concreta para que yo fuese feliz y que no lo había conseguido. Entonces solté todo esto y de forma milagrosa empezó a encauzarse todo y a ponerse todo a su sitio. Entonces aparece una editorial que propone que escriba un libro, una persona que lo lee, resulta que es amiga de una propietaria de una librería, entonces resulta que me piden que haga una charla y allí vienen 5 personas y bla, 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 bla. Todo se organiza de forma sola. Claro. Qué bueno, qué bueno. Y ahora podríamos decir que estás en lo que llamamos el mundo de la conciencia, ¿no? de la transformación personal, o estamos todos en ese mundo. ¿Cómo sería? Sí, cuando escucho esto siento cierto dolor. Ya. Porque realmente es tan individual, tan natural, tan personal, que debido a que hoy en día, en el 2017, muchas personas aún no son conscientes de su parte interna, curiosamente me dedico a compartir ese lugar interno. Pero para nada es necesario lo que estoy haciendo, ni tiene que ser más espiritual que cualquier otra actividad que tú haces desde tu corazón. La imagen, por ejemplo, del excursionista que está andando entre montes en un día soleado, escuchando los pájaros, esa sensación de grandeza que sientes cuando conectas con la naturaleza, eso es profundamente espiritual, pero apenas nadie lo ve así. Entonces hacemos como arquetipos espirituales y creemos que aquel es espiritual, aquel está en el camino espiritual, aquel no, y todo eso ya es cuando no es. Entonces yo no me atrevería a decir que estoy en el mundo de la conciencia, porque todo el mundo está en el mundo de la conciencia, ni en el mundo espiritual, porque todo el mundo está en el mundo espiritual. Claro. Pero es mi punto de vista. No, totalmente. La persona sí. a lo mejor Claro. piense al contrario, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, ¿no? Cada uno en su conciencia, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que va la humanidad? Hay una tendencia muy clara que es más un regreso a que un alcanzar no sé qué. Es más un regresar a un contacto íntimo con uno mismo, lo llaman el volver a ser niño, pero que no tiene nada que ver con el ser niño en realidad, sino con ese contacto interior, con esa inocencia que todos anhelamos recuperar de algún modo. Y ahí hay una tendencia, en toda situación de vida, en cualquier ser humano, esté viviendo lo que esté viviendo, hay una llamada a conectar consigo mismo. Las emociones que sentimos, todas ellas nos están diciendo, siénteme, escúchame. Las situaciones que ocurren, a veces vistas de forma de conflicto,
están diciendo, siénteme, víveme. Entonces ahí hay una tendencia, hay un movimiento. Y así es como yo lo percibo. Okay. Tú hablas mucho de las emociones, o yo te he escuchado mucho hablar de eso. ¿Para qué crees que están las emociones? Yo como psicóloga también trabajo mucho o experimento mucho con ellas, ¿no? O las tengo muy presentes. Me gustaría saber para qué crees que están y cómo nos pueden ayudar o cuál es su papel. No sé muy bien para qué están ni cuál es su papel. Vale. A nivel genérico, porque una de las cosas que también sería interesante empezar a darnos cuenta es de que la conciencia humana hoy en día se experimenta a través de emociones, pensamientos, sensaciones, pero pudiera ser que también alcance a expresarse de otras maneras distintas, donde las emociones llega un momento de que no sean necesarias, o haya experiencias de conciencia que no usen emociones, usen otro tipo de experiencia. Pero si nos ceñimos al mundo humano del 2017, yo en lugar de, no me pregunto para qué están ni cuál es su utilidad, sino si estoy dispuesto a sentirlas o no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que aparecen en mi conciencia, sea cual sea, están ahí, forman parte de mi experiencia y yo soy su padre, yo soy el creador de esas emociones. Detrás de esas emociones hay una interpretación por mi parte de lo que estoy viviendo. Entonces, si no asumo la responsabilidad de esas emociones, estaré alienado, estaré desnaturalizado, formaré parte de un mundo social, de creencias, cultural, pero no sabré quién soy, no sabré por qué existo, incluso no sabré cómo sentir lo que siento. Entonces, cuando yo llevo un momento de mi vida, 30 años, por ejemplo, y me doy cuenta de que llevo 30 años sintiendo cosas y aún no las sé sentir, descubro también que no las sé sentir porque le tengo miedo, porque no las he estado sintiendo, las he estado rechazando o las he estado anhelando. Si son alegría, las he estado deseando, anhelando, pero no sintiendo. Entonces, para mí son básicas para reconectar con uno mismo. Y cuando las usas como puerta de conexión contigo mismo, ese tigo mismo se convierte en algo mucho más profundo y mucho más amplio que lo que tú crees que eres. Por eso es importante, no porque sean importantes en sí mismas, sino porque si ocurren, atendámoslas y vivámoslas. Claro, y eso implica transitarlas sin juicios, ¿no? O sin categorías. Idealmente sí, pero honestamente no es necesario. Vale. Te digo por qué. Imagínate que yo ahora me siento muy triste. Imagínate que yo esperaba que hiciera un día muy soleado, no lo está haciendo. Ahí han puesto los aspersores, hay coches por ahí. Imagínate que yo pienso que todo esto no debería de suceder. Entonces me sentiría triste, me sentiría incómodo. Entonces esa emoción, si yo la siento, me va a permitir descubrir los juicios que hay detrás de esa emoción y también me va a permitir ver cómo trato yo a esa emoción. Me va a permitir ver que a mí no me gusta mi tristeza y que yo estoy rechazando la tristeza. Entonces, si lo vivo, todo termina siendo un espacio de descubrimiento. Si yo me planteo que no debiera de juzgar mis emociones, adivina qué sucede. Yeah. Que cuando me siento triste, las juzgo, entonces me culpo porque la estoy juzgando a la emoción sabiendo que he leído en un libro que no se tienen que juzgar, entonces yo mismo me atrapo en mi propia jaula. Las emociones no son malas, los juicios no son malos, si los uso para descubrirme. Okay. Si los uso para rechazarme, tampoco son malos, pero estoy evitando mi propia experiencia de vida y genera dolor. Claro. ¿Cómo nos complicamos, no? Claro. Tremendamente. Tremendamente. Vale. Cada vez más, al menos en mi experiencia, veo que todo el exterior es un reflejo de mi interior, ¿no? Y al revés, o sea, que es como que no sabes qué viene antes a veces, ¿no? Porque es como que estamos todos conectados. Desde ahí, claro, me surge la pregunta de todo lo que hay en la humanidad, somos todos responsables, tanto de lo agradable como de lo doloroso, ¿no? Es algo que cuesta creo comprender, porque hay personas que quizás dirían, pues cómo puedo ser yo responsable de
que se mueran niños de hambre o de las guerras o del X dolor o sufrimiento que exista, ¿no? ¿Cómo lo planteas esto? ¿Cómo lo ves tú? Es muy complejo expresarlo. Sí. Es muy simple, en realidad, pero expresarlo es muy complejo, porque aún vivimos en un contexto cultural que se deshace de su responsabilidad, ¿no? Que los malos son los malos, que lo que hacen aquellos lo hacen aquellos, que lo que me lleva a mí sentir esto es aquello. O sea, estamos en un patrón mental que teme asumir la responsabilidad de su propia experiencia. Tú imagínate un ser consciente que es consciente de sí mismo y al ser consciente de lo que siente y de lo que vive, no asume esa responsabilidad, entonces busca quiénes son los culpables. ¿Bien? Ese es el patrón mental en el que la mayoría de personas vive hoy en día. Entonces, cuando tú dices algo que retorna esa responsabilidad a cada uno de los individuos, si esa persona no está lista para asumirlo, no lo va a entender, lo va a malinterpretar, porque necesitamos malinterpretarlo para juzgarlo y rechazarlo, entonces puede generar incluso dolor. La manera de plantearlo desde mi punto de vista es que si me preguntan honestamente en esa dirección, respondo, si no, yo soy el responsable de lo que veo en esa persona cuando no asume su vida. ¿Me explico? Yo soy el responsable cuando veo a alguien que no está asumiendo su vida. Y si soy honesto, me daré cuenta cuando veo a una persona que no asume su vida, hay un impulso de mi parte de intentar ayudarla a que lo asuma. Eso es un rechazo hacia esa persona. Es un no soy responsable de lo que estoy viendo en ella, pero sí estoy queriéndola cambiar a ella, no tiene sentido. Entonces, para mí lo importante a la hora de expresar esto es ser muy honesto con uno mismo. Saber que si yo te estoy hablando a ti, en realidad le estoy hablando a una parte de mí que está haciendo estas preguntas. Yo debo asumir lo que tú preguntas antes de responder, porque si no, me creeré que te respondo a ti, cuando en realidad no te estoy respondiendo a ti. Estoy respondiendo a una parte de la que yo soy consciente de ti. Tú estás en mi vida. Preguntabas antes si todos somos responsables de todo, y la respuesta para mí es en la medida en la que tú eres consciente de ello. Todo aquello de lo que tú eres consciente, para ser consciente tiene que estar en tu conciencia. Si está en tu conciencia eres responsable. Otra cosa es que lo justifiques si no quieres hacerte consciente de ello. Es lícito, no pasa nada. Pero la vida va a devolverte todo eso, tarde o temprano, para que te aventures a asumir la responsabilidad. Cuando no lo asumo y lo rechazo, ¿qué pasa? Que la vida funciona en patrones. ¿Por qué? Porque me regresa todo aquello que aún no he asumido para que lo asuma. ¿Por qué? Porque cuando lo asuma, ganaré integridad. A más asumo, más íntegro me experimento, más íntegro me vivo y más integridad puedo ofrecer al resto. Que sería un poco, al decir integridad, integrar las sombras, ¿no? Porque es lo que no estoy Sin viendo, duda. claro. Pero ya no la sombra personal Sergi, sino la sombra de mi conciencia humana. La sombra de mi conciencia humana implica que toda sombra que yo vea en ti, yo estoy siendo consciente de esa sombra, por lo tanto forma parte de mi experiencia humana. Okay. ¿Tú todavía ves sombras, Sergi? Sí, veo sombras. ¿Y cómo...? como el sexto sentido, pues, en ocasiones veo sombras, ¿no? Claro, porque al hablar contigo me llega una conciencia que abraza mucho y que integra mucho, ¿no? Por eso me surge la duda, claro, él sentirá dolor, él tendrá sus sombras, las verá en mí o en nosotros. Se observa el también. contexto, estamos en un contexto 2017. En el 2017 la conciencia humana era de esta forma. Yo estoy expresándome a través de una conciencia humana del año 2017. Entonces voy a experimentar cualquier cosa que viva cualquier persona dentro del 2017. Otra cosa es que yo sea consciente de que todo eso que ocurre forma parte de mi experiencia humana y por lo tanto se le puede dar la bienvenida a experimentarlo y asumirlo. Eso es otra cosa. Eso hace que mi manera de vivirlo sea completamente distinta. Pero la experiencia es la misma. Siento dolor, siento todo lo que un ser humano piensa. Incluso cuando más te asumes esa integridad de la que hablamos, a más íntegro, claro, estoy integrándote a ti.
y puedo empezar a sentir sentimientos tuyos y puedo empezar a experimentar cómo tú piensas. Y a veces es muy intenso, pero es parte de ese proceso de despertar. El despertar no es exclusivo, es inclusivo. Claro. Entonces, si yo empiezo a despertar mi conciencia, Sergi, voy a empezar a incluir todo lo que ocurre en este mundo. Guerras, violaciones. Y voy a verme violando y voy a verme habiendo sido violado. Voy a experimentar esa intensidad. ¿Por qué? Porque ya no uso mi personalidad exclusiva, Sergi, para defenderme de yo no soy violador, yo no he sido violado. No la uso para protegerme de la vida. La uso para mirar más allá de ello. Entonces eso implica empezar a incluir todo esto. Todo sufrimiento humano te termina cruzando y es muy intenso. Cuando hago ese gesto me doy cuenta de que el sistema nervioso humano actual no está suficiente maduro, aún está inmaduro, no ha evolucionado suficiente como para experimentar e integrar fácilmente la intensidad de una conciencia plena, la intensidad de una conciencia que integra, porque cada vez que me abro a integrar siento una especie de insoportabilidad, es un... si ya tengo bastante con intentar vivir Sergi, imagínate vivir ser humano. Pero al mismo tiempo, en esa experiencia de... el sistema nervioso es estimulado. Aprende, descubre, integra. No sé muy bien cómo explicarlo, pero explico cómo yo lo vivo. Y soy consciente de que como yo lo vivo, no tiene por qué ser verdad. Es solo mi punto de vista. Ya, pero es muy interesante esto que planteas, que estás hablando ahora ya de lo físico, ¿no? Porque cuando hablamos de conciencia parece que estamos hablando de algo etéreo, ¿no? Pero ahora estás relacionando la conciencia con el cuerpo, que al final es eso lo que nos hace humanos también. Y es muy interesante esto que dices, no me lo había planteado, lo del sistema nervioso, ¿no? Muy interesante. Fíjate que una cosa, esto te lo digo así bajito, para que no lo escuche mucha gente. La mayoría de seres humanos creen que quieren ser felices. Pero si hiciéramos así y les lleváramos a sentir la pura felicidad, la intensidad de lo que es ser feliz, puramente feliz, es tan bestia que la mayoría de seres humanos colapsarían, entrarían en ataques de pánico por no soportar la intensidad de, uno, cuando eres plenamente feliz, no controlas nada. Porque ¿qué vas a controlar si eres feliz? No tienes miedo. Al no tener miedo, ¿qué vas a dudar? ¿Qué vas a sospechar? Y te sientes tan extremadamente vulnerable que experimentas como todo el universo feliz te cruza sin atenderte. Porque el universo feliz no atiende personas individuales. Y esa desatención del ego, el universo no atiende el ego. Es como... es una experiencia de... Me viene a la mente la imagen de Neo en la película de Matrix, cuando despierta, que lo primero que hace es... esa insoportabilidad, y cuando empieza a darse cuenta de dónde está, se desmaya, porque no sostiene su experiencia. Claro, la tiene que descubrir poco a poco. Lo que me llega cuando describes eso es la unión con todo, ¿no? Es una unión con todo. Es que es una experiencia brutal, es espectacular. No tiene nada que ver con lo que creemos que es eso. Los seres humanos actuales hemos creado una creencia de lo que es ser feliz, una creencia de lo que es ser libre. Pero cuando experimentas la libertad plena, te das cuenta de tu ignorancia como ser humano. Cuando empiezas a conectar con la sabiduría plena, te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Y no todo el mundo está dispuesto a asumir eso como paso previo a ser feliz. Wow, claro. Y como tú dices, lo puedes experimentar, pero supongo que con el tiempo se va normalizando en tu cuerpo y en ti, pero al principio no es sostenible para un humano común. Depende cómo lo vivas. Muchas personas lo viven de forma procesada. Van procesando. Hay muchas personas que tienen pequeñas crisis en sus vidas. Esas crisis no son más que de repente momentos de intensidad donde el sistema nervioso colapsa y puedes estar deprimido, puedes tener ataques de pánico o puedes estar eufórico. Hay un descontrol psicológico, si quieres,
porque la estructura psicológica actual está muy patroneada. Entonces la tendencia a regresar a eso natural despatronea el patrón y se vive desde esa intensidad y de repente se encauza de nuevo. Ah, vale, vuelvo a ser yo. Pero de repente al cabo de un par de años, ¡pua!, vuelves a entrar en esa crisis. Algunas personas lo viven así, otras no. Van directo a la noche oscura del alma y cruzan directamente como si fuera un parto, completamente renacidos. Pero después hay un proceso de integración. Eckhart Tolle, por ejemplo, Sí. entra en un proceso de disociación de su ego tan bestia que requiere después de X, creo que está como 2 años, sentándose en un banco en un parque, contemplando la vastedad de la conciencia, hasta que al cabo de 2 años alguien le pregunta: oiga, usted parece estar en paz, ¿cómo lo hace? Y él escucha esa pregunta y empieza a ver cómo la estructura de maestro empieza a llegar a su vida, pero no por su voluntad propia. Ya, sí. Es la experiencia que me venía, ¿no? Casi de hecho creo que se va a dormir o en esa noche oscura, ¿no? La atraviesa y ahí se libera. Iba a suicidarse. Sí, es verdad. Estaba dispuesto a suicidarse. Cuando una persona se va a suicidar, Sí. es porque ya ha acabado con su vida. Es Ya. insoportable y no ve salida. Lo que pasa es que cuando él va a suicidarse, se da cuenta de que hay una voz que se quiere suicidar, que hay una voz que no soporta lo que está viviendo, y entonces empieza a preguntarse cuántos somos aquí. El que sufre y el que no le gusta sufrir, y el que está contemplando que está sufriendo y que no... Empieza a disociarse de eso y se sitúa en un espacio de comprensión. Interesante. Me surgen muchas preguntas. En eso que decías me veo muy identificada en lo que respecta a que cuanto más te responsabilizas, más sientes, ¿no? De alguna manera, y menos rechazas, entonces más incluyes, y a nivel planetario, ¿no? Pones las noticias, ves, bueno, básicamente lo negativo, ¿no? Porque es así, las noticias, y eso lo vas incluyendo, y es como que cada vez sientes más, o bueno, me lo pongo a mí, siento más, ¿no? Y luego, para mí sería como una bola de luz y sombra. Entonces a veces estoy en la luz y es un momento muy intenso, y luego se gira y estoy en la sombra, pues yo qué sé, a lo mejor una semana, ¿no? Luego vuelvo a estar en la luz, cada vez es más intenso. Eso es. Cada vez el subidón es como un subidón, ¿no? Es más fuerte, y el bajón, no sé si más, pero sí toco más sombra, ¿no? Y es como, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta bola pues vaya rodando? No esté, no sé si me explico, no esté ahora no lo puedes en un hacer. polo, vale. Porque el despertar de tu conciencia no depende de tu conciencia dormida. El despertar de tu conciencia no depende de la conciencia que evalúa, ostras, a ver cómo lo hago mejor. Ya. El despertar de la conciencia responde a una llamada interna natural. La misma llamada que tiene un oso cuando empieza el otoño para hibernar, es la misma que el ser humano experimenta para despertar. Es exactamente la misma. No es organizable. Ya. Sin embargo, por ejemplo, muchos animales están organizando el invierno almacenando comida, pero no porque lo deciden, no lo planifican, sino que sienten que su día a día forma parte de eso. Entonces, si te imaginas, por ejemplo, una esfera de luz pequeñita, recubierta de sombras, cuando tu conciencia se amplía, te va a mostrar esa sombra. Esa sombra la estás viendo porque tu conciencia en luz te la está mostrando. Si te detienes un instante, que es ese periodo de tiempo de sombra, verás cómo tu luz te muestra la sombra, la integra como parte de la luz. Una vez está integrada, esta conciencia se ha ampliado y te va a mostrar más oscuridad. Pero esa oscuridad, si la asumes, verás que se transforma en luz, porque la luz se ve a sí misma en todo. Y ese proceso sigue. ¿Bien? Cuando tú estás intentando organizar esto, lo estás haciendo desde tu miedo, desde tu desconfianza. Entonces lo que haces es intentar compactar de nuevo tu conciencia. Y muchas personas, si te fijas, están en ese proceso y creen que van muy bien y van muy mal. Y van muy bien y van muy mal. Y no se dan cuenta de que hay más intensidad, más intensidad, más intensidad, más intensidad, más intensidad. Hay un proceso natural de intensidad. Eso es el despertar. Que claro, desde una visión
mental a veces podría ser esto que dices, ostras, es que vuelvo a caer en lo de siempre, ¿no? Pero no, es como una espiral que va creciendo y en realidad estás integrando Así sombras. es. De hecho, cuando vas dando la bienvenida a todo lo que ocurre, es posible que la tristeza vaya regresando a ti, pero no es la misma. Cada vez es más intensa, Ya. porque cada vez la estás viendo con más luz. Llega un punto donde la intensidad es de tal magnitud que puedes ver a través de tu tristeza. Ya. Ves la tristeza y la sientes como un eco, porque ves a través de ella. Y no significa que no la sientas, sino que para ti ya no es importante, porque sabes a qué proceso responde. Responde a un proceso de naturaleza humana, de dar un paso más allá a la hora de asumir su propia experiencia emocional. Nos hemos puesto de pie físicamente, los seres humanos nos hemos puesto erguidos, pero emocionalmente muchas veces aún nos arrastramos. Y mentalmente muchas veces aún nos arrastramos. Aún no vamos ni a gatas. Entonces poco a poco estamos empezando a ponernos de pie emocionalmente y nos caemos muchas veces, como cuando nos pusimos de pie físicamente. Nos caímos muchas veces. Y no nos castigamos por eso, ¿verdad? Porque sabíamos que estábamos en un pleno aprendizaje. Entonces, ¿por qué nos castigamos por pensar según qué cosas y por sentir según qué cosas? ¿Y por qué nos exigimos sentir según qué cosas cuando estamos sintiendo según qué otras? Claro. ¿Es la meta dejar de sufrir para evolucionar? O, no sé si esta es la pregunta. O de otra manera sería, ¿podemos evolucionar sin sufrir? ¿O el sufrimiento tiene que estar? Hay formas de vida que evolucionan sin sufrimiento, pero de nuevo la honestidad. Estoy sufriendo yo, estoy sintiendo sufrimiento en algún área de mi vida, en algún área de mi persona. Si está, ese sufrimiento está siendo requerido. ¿En qué sentido? Que está necesitando ser atendido. Cuando yo lo atiendo, puedo descubrir qué es el sufrimiento en realidad. Cuando el ser humano descubra qué es el sufrimiento, se dará cuenta de que no es necesario. Claro. Porque el sufrimiento, en el fondo, es de propia cosecha, lo cosechamos nosotros. Ya. De nuevo, si yo estoy aquí y no me gusta que se escuchen los pájaros, empiezo a sufrir. Cuando este escenario no está diseñado para sufrir, está diseñado para que me descubra a mí mismo. Incluso si tú haces algo hacia mí que yo me siento mal o me duele, de nuevo es todo un aprendizaje. Si yo lo rechazo, empezaré a sufrirlo. Incluso el escenario que sí ha sido creado para sufrir, ¿no? Yo no he encontrado escenarios en mi vida que estén diseñados para que sufra. Sí he encontrado escenarios que cuando yo los juzgo generan sufrimiento y que regresan en forma de patrón en mi vida para que por fin asuma ese sufrimiento. ¿Qué ocurre? Si yo no soy consciente de esto, cada vez que venga esa situación pensaré que estoy sufriendo en mi vida, que hay acontecimientos en mi vida y que algo tendré que estar haciendo mal porque alguien me está culpando o alguien me está castigando de esta manera. Hay un ejemplo que para mí es muy claro. Imagínate que yo tengo miedo al agua. No sé nadar y tengo mucho miedo. Cada vez que vea una piscina sentiré angustia. Es lógico, pero como yo sé que tengo miedo al agua y sé que no sé nadar, sabré que no es un castigo de la vida que me pone piscinas en medio, sino que lo que estoy experimentando es que cada vez que veo una piscina soy consciente de mi sufrimiento. ¿Bien? Si yo no fuese consciente de esto, cada vez que viese una piscina sufriría y pensaría que mi vida me está castigando de alguna manera porque me pone piscinas para que sufra. No me pone piscinas para que sufra. Sufro porque no sé nadar. ¿Por qué no sé nadar? Porque todavía no me he puesto dentro de una piscina. No me he permitido sentir que siento desde una piscina. Es intenso, muy intenso, pero es muy doloroso y muy sufriente rechazar la vida constantemente mientras la estás viviendo. Sí, y me llegan ejemplos como por ejemplo los campos de exterminio o bueno, sin ir más lejos, ¿no? Los mataderos o las granjas industriales donde bueno, se inflige dolor físico y emocional a los animales. Sería lo que decíamos, ¿no? Aceptar que existe ese sufrimiento, sentirlo en mí para poderme liberar de eso. Primero hay que mirar estas situaciones que has expuesto. Sí. Son dos situaciones que los seres humanos no queremos mirar. Yeah. Por eso hacemos responsables
del sufrimiento sufrido a los que estuvieron en los campos de exterminio y hacemos responsables de infligir el sufrimiento a los que estuvieron manteniendo esos campos de exterminio. Eso es una acción natural. Y hasta ahí, bien. Si lo queremos hacer así, está bien. Pero si yo abro mi mirada y miro directamente a ese campo de exterminio, sentiré mi dolor, sentiré mi propio dolor y empezaré a comunicarme con el dolor de la persona que estuvo en ese campo de exterminio. Ese dolor, esa intensidad, de mi parte tiene que ser asumida, porque mientras no la asuma, yo seguiré haciendo campos de exterminio internos. ¿Qué campo de exterminio? Pues un campo de exterminio donde tengo a todas mis emociones catalogadas negativas en ese campo de exterminio, porque las quiero exterminar de mi experiencia. O aquella persona que no me gusta de mi vida, la tengo en mi campo de exterminio mental porque quiero que desaparezca de mi vida. Es exactamente el mismo gesto, lo que pasa es que yo no tengo una actitud de matarte físicamente y uso eso para diferenciarme, uso la actitud para diferenciarme. Pero la semilla emocional y mental, el proceso que yo hago es exactamente el mismo. Entonces veo el exterminador en mí y veo el exterminado en mí. Cuando yo lo asumo, accedo a un campo de comprensión profunda de por qué existen los campos de exterminio. Veo que son un reflejo de mi mundo interior. Claro. Entonces, si quiero que se terminen los campos de refugiados, los campos de exterminio y todas las abominaciones que yo veo en este mundo, tengo que empezar a asumirlas desde dentro de mí. ¿Dónde estoy yo abusando de mí mismo? ¿Dónde estoy yo usurpando el poder a mí mismo? ¿Dónde estoy menospreciándome a mí mismo? Y veré que tienen un reflejo paralelo con lo que estoy viendo afuera, pero tengo que hacer ese gesto, tengo que abrirme yo mismo. Cuando yo lo hago, tú lo haces, él lo hace, él lo hace, cuando somos todos los que lo hacemos, desaparecen los ¿quién va a hacer campos de exterminio? Claro. Porque antes de hacer un campo de exterminio voy a sentir el dolor que siento de generar un campo de exterminio. Es tremendamente doloroso. Claro. Tengo un amigo que me explicó hace muchos años, fue a un campo de exterminio a limpiar la energía del lugar. Y fíjate qué sorpresa descubrió. Estaba limpiando el sufrimiento de los que estaban ahí encerrados y de repente, era un chico muy sensible, empezó a sentir que había un dolor más profundo todavía. Qué sorpresa la suya, que ese dolor que sentía más intenso que las personas que habían sido exterminadas era la culpa que sentían muchos de los guardas de ese lugar. El dolor de la culpa que muchos sentían, que muchos no eran conscientes, seguramente, porque para hacer lo que hicieron, uno tiene que enmascarar muy profundamente su humanidad para pasar a ser lo que es un... Wow. Entonces, nada es como lo vemos, nada es como lo entendemos, pero está ahí para ser visto y ser asumido, por fin, por fin. Antes hablábamos de felicidad, decías que la felicidad no es lo que creemos que es, ¿no? Y hemos comentado un poco esa experiencia de felicidad intensa. Se me ha ido de la cabeza la pregunta. Ahora observa que este se ha ido de la cabeza, sí. Está dentro de un contexto real. Es decir, en tu presente se te ha ido la pregunta. Sí. Si nos basamos en nuestra idea de felicidad, veremos que el que se me ha olvidado la pregunta amenaza mi felicidad, cuando no es verdad. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que este proceso que está ocurriendo ahora para ti es mucho más importante que tu pregunta acerca de la felicidad. ¿Por qué? Porque te acerca mucho más a la felicidad que tu idea de felicidad. Ya está respondida la pregunta. ¿Viste? Genial. En la vida sucede igual. Claro. Le preguntamos a la vida, ¿cómo puedes ser más feliz, vida? ¿Cómo puedo ser más feliz, vida? ¿Cómo puedo conseguir eso? ¿Cómo puedo evitar eso, vida? Y la vida nunca responde eso. Siempre responde con una experiencia. Pero nosotros miramos la experiencia y decimos, hombre, vida, te estás equivocando. Yo te he pedido una pareja espiritual y fíjate lo que me está pasando en mi vida. Esto no me estás comprendiendo, vida. Cuando la vida te está ofreciendo perfectamente lo que necesitas para darte cuenta de que no necesitas nada de lo que tú crees que necesitas. Exacto. Y ahí está la libertad. Darte cuenta de que no necesitas nada de lo que tú crees que necesitas para ser feliz. Ahí está la libertad. Exacto. Y ahí te liberas. Ahí te liberas. No hay pregunta. No hay pregunta. Claro. Y ahí vives ese momento sin pregunta. Claro. Y la vida, realmente la vida es como la más sabia, porque es
te está dando lo que realmente necesitas. Lo que pasa es que no nos paramos a ver que nos lo está dando y que ya se está cubriendo esa necesidad. Y nos metemos en otras necesidades que no son inventadas, ¿no? Falsas. Y ahora vuelvo a esa idea de la productividad, ¿no? Entonces hacemos para llegar a eso, y eso son cargas que nos hacen infelices, y es como un bucle del que a veces es muy difícil salir si no pones esa conciencia. Esto hoy en día sigue siendo complejo de explicar también, porque la mayoría de personas que trabajan en trabajos que no quieren trabajar no los dejan porque creen que necesitan esos trabajos. Claro. Y al creer que los necesitan, no les puedes mostrar nada más. Bien. Sin embargo, hay un proceso de honestidad de nuevo. El proceso de, yo tengo una vida. Bien, es la vida Sergi. ¿Cuántas cosas estoy yo haciendo en mi vida que no me llenan? ¿Cuántas cosas estoy haciendo en mi vida que no quiero hacer? Y una vez vistas, la pregunta es, ¿realmente quiero vivir mi vida haciendo esto que no quiero? ¿Realmente? La respuesta es obviamente no. Voy a dejar de hacer esto. ¿Pero qué ocurre? Que entonces surge la creencia social. Y te dice, ¿pero cómo vas a dejarlo? ¿Cómo vas a vivir sin dinero? Cuando tú no sabes qué va a pasar con el dinero si dejas ese trabajo, no lo sabes. Pero tu mente te está preveyendo de un futuro negativo. Porque tu mente, como dice mi amigo David de Rosario, la mente siempre intenta ponernos un presente, el mejor presente. Entonces sospecha de un futuro malo para que mantengas el mejor presente, pero esa mente, esa mentalidad, no tiene ni idea de cuál es el mejor presente, no lo sabe. Claro. Entonces vemos muchos seres humanos que están viviendo sus vidas sin querer vivir la mayor parte de cosas que están viviendo, incluso en parejas. ¿Cuántas parejas están juntas y no quieren estar realmente? ¿Cuántas? Totalmente. Y ahí, cuando escuchas esa pregunta, uno se calla y empieza a preguntárselo desde dentro. Y ahí no hay ni entrevista, ni libro, ni película, ni curso, ni nada que te ayude. Es una respuesta que tú te das muy honestamente, y si te la das honestamente, te das cuenta del miedo que tienes a vivir libre. Y ahí te das cuenta del miedo que tienes a ser feliz. Uno cree que quiere ser feliz y por eso trabaja con eso y por eso tiene un sueldo, y se da cuenta de que es una autotrampa. Claro, ahí entramos en lo de tener cosas, relaciones, trabajos no sé cómo lo ves, pero yo en algún punto he comprendido que tener y no tener es exactamente lo mismo. Y a veces me olvido, ¿no? Porque entro en el bucle del día a día, pero luego cuando reflexiono un poco y entro en mí, vuelvo otra vez a esa comprensión, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú? Porque a mí me cuesta, o ¿cómo lo ves tú? Tiene que ver con el instante presente. Vale. Cuando conectas con el instante presente, conectas con esa fuente de conciencia, con la fuente de vida, y te conoces a ti mismo como el efecto de esa vida. Vale. Cuando te desconectas, empiezas a sentir la escasez, empiezas a sentir que no eres nadie, y empiezas a necesitar relaciones para ser alguien, cosas para ser alguien, y empiezas a hacer y tener para definirme a mí mismo. Entonces me defino como fisioterapeuta, me defino como que tengo esto, me defino como que soy esposo, como que soy papá, como que soy no sé qué, cuando nada de eso es mi realidad. Son anécdotas, importantes anécdotas, pero anécdotas en el fondo. Entonces cuando te das cuenta de que ser esposo o marido de tu pareja es una anécdota, lo vives libremente y lo vives plenamente y lo disfrutas. Claro. Y cuando te das cuenta de que ser papá de mi hijo es una anécdota para mí y es una anécdota para mi hijo también, entonces lo vives con libertad y lo disfrutas en lugar de sufrirlo o de vivirlo todo tan seriamente. Y cuando te das cuenta de que el trabajo es una anécdota, que el dinero es una anécdota, que la cultura es una anécdota, empiezas a vivirlo plenamente, lo vives plenamente, pero pasas a disfrutarlo. Qué bueno, no había pensado en eso, es una anécdota, es como que te libera de ese peso. Soy catalán yo. Sí. Y cuando viajo por España, queda muy clara mi punto de vista catalán de las cosas.
Pero si no me doy cuenta de que eso es una anécdota, no puedo asumir ni comprender el punto de vista de otra cultura. Y eso es lo que nos sucede hoy en día a las culturas. Claro. Nos miramos las unas a las otras en forma de desconfianza. Entonces nos agrupamos, por ejemplo, cultura española, y miramos otras culturas y las miramos como sospecha, pero luego cuando nos miramos desde dentro, cultura extremeña, mirando con sospecha la cultura catalana, o la cultura vasca, o la cultura gallega, no tiene sentido. Y desde dentro de la cultura catalana, los que son independentistas, los que son independentistas, los que son no sé qué, sí, nos miramos todos con... Es una anécdota, y nos perdemos el encuentro, la mirada. Cuando te encuentras en esa mirada y te encuentras a ti mismo en el otro, ¿qué más da si es independentista o no lo es? O si es de este partido político o no lo es, o si tiene este dinero o no lo tiene, no importa, te encuentras a un ser humano. Total, total. Ahora me venía, es un poco una enfermedad mental de la sociedad, ¿no? Claro, luego pienso, ¿por qué estamos enfermos nosotros como individuos? Pero bueno, solo hay que ver la sociedad y todo esto. Pero bueno, contéstame igualmente, pero si no me autorrespondo yo. ¿Cómo vives tú el tema de la enfermedad, además viniendo también del mundo de la salud? La enfermedad física y la enfermedad mental, que bueno, a veces para mí tampoco es una clasificación, pero bueno, no tiene por qué estar separado, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque te preguntaría para qué y a lo mejor no es la pregunta. No tengo una opinión muy formada acerca de eso. Tengo mi propia experiencia y ahí hago una pequeña apelación a incluir la experiencia humana dentro de la ciencia. Y luego entraré más en concreto a lo que preguntas. Hoy en día la ciencia define la realidad y la medicina, que es la expresión científica de la salud, define qué es la enfermedad, cómo se producen las enfermedades y cómo tratarlas. Muy a menudo, sin darnos cuenta de la arrogancia que hay detrás de seguir creyendo, como hemos hecho históricamente, de que la ciencia de la época define la realidad, cuando dentro de 500 años nos reiremos de esta ciencia y de esta medicina. Yo no me estoy riendo de ella, simplemente estoy apelando a los grandes científicos que descubrieron cosas a través de su propia experiencia, de sus propias locuras. Que la ciencia actual también puede abrazar esas locuras. No tiene por qué incluirlas dentro de su conocimiento, pero sí respetarlas, eso es una forma de incluirlas, como valorarlas como posibilidades, ¿no? Es decir, una vez que me doy cuenta de que mi ciencia actual es mi ciencia actual, ¿por qué no voy a incluir lo que está diciendo aquel tipo que aún no es científico? Porque hoy en día tenemos una tecnología que es la que es y que muy a menudo no nos permite medir según qué cosas. Y si no las puedo medir, tampoco puedo crear ciencia a través de eso. Dicho esto, te explico una experiencia para que veas una magnitud que aún no está siendo contemplada. Cuando trabajaba como fisioterapeuta, me encontré una persona que trabajaba en la policía, tenía una lesión de hombro. Empezamos a trabajar la lesión de hombro y esa persona estaba preparándose a oposiciones para bombero. Y quería ser bombero. Curiosamente se había preparado varias veces para esa oposición y cada vez que iba a presentarse ocurría una cosa. Un accidente, un no sé qué, la rodilla, la otra no sé qué, en esta ocasión era el hombro. Bueno, total, que misteriosamente el hombro empieza a recuperarse más rápido de lo normal. Suficientemente rápido como para que le dé tiempo de entrenar y presentarse a las oposiciones. Cuando nos dimos cuenta de esa mejora, él parecía estar contento. Al día siguiente entró en el gimnasio cojeando y con el brazo pegado al cuerpo. Y me dijo, no te lo vas a creer, Sergi. Le dije, sí, me lo voy a creer. Siéntate y cuéntame. Y me contó su experiencia. He cogido, créeme, Sergi, por primera vez la moto con la que tuve el accidente que me ha hecho esto, la cogí solo para llevarla a venderla, porque la vendo, porque ya no quiero más eso. Y cuando iba y estaba llegando, me acerqué a una rotonda que yo tenía prioridad, un camión se saltó, sucede al paso, y tuve que frenar en seco, hacer un movimiento fuerte con la moto, tirarme al suelo
entonces me di en la rodilla de la lesión anterior y al tirar me dolió el brazo. Cuando empiezas a ver esto, empiezas a ver unos mecanismos misteriosos, no científicos, que repiten un patrón donde la casualidad es exagerada. Te das cuenta de que detrás hay un patrón de miedo que está generando todo un contexto. Hoy en día la ciencia no afirma eso, porque aún no hemos descubierto que la materia está totalmente intrincada e involucrada en nuestro aspecto mental. Aún no somos conscientes de que la materia se organiza en base a nuestras ideas mentales. Como no lo hemos descubierto, esto que acabo de explicar es una barbaridad. Por eso apelaba a las locuras. Lo que acabo de expresar hoy en día es una locura. Cuando asumamos esa responsabilidad, nos abriremos a enfermar. ¿Qué significa? Que cuando yo empiezo a enfermar, como no sé por qué estoy enfermo, por eso enfermo, porque si hubiera visto la causa, la hubiera solucionado y no me hubiera enfermado, ¿qué quiero decir? Que la enfermedad está ayudándome a que conozca la causa de esa enfermedad. Cuando la descubro, podré sanar. Por eso necesito esa enfermedad. Hoy en día no sabemos enfermar. Cuando enfermamos, lo vemos como una amenaza a nuestra vida, porque estamos obsesionados con sobrevivir biológicamente. Y es lógico, hoy en día es muy lógico lo que estoy diciendo, pero ahí nos perdemos la vida, por la obsesión de sobrevivir. Entonces, cuando yo me enfermo y puedo vivir mi enfermedad, descubro mucho de mí, que no sabía. Puedo ver cómo mi sistema nervioso decae cuando entro en un sistema de patrón mental concreto, pero no lo he visto por arte de magia, lo he visto cuando una enfermedad me lo ha mostrado. Claro. ¿Piensas igual o lo ves de la misma manera con, por ejemplo, la enfermedad en un niño? Buenísimo. Sí. Vale. Aunque, si lo miramos desde un aspecto de conciencia y de honestidad, si mi niño enferma, yo voy a tomar la responsabilidad de esa enfermedad, porque está dentro de mi conciencia. Y ahí voy a ver muchas cosas, desde el miedo a que muera, pasando por todas las exigencias que yo le estoy haciendo a mi bebé. Le exijo que no se muera, le exijo que no se enferme, le exijo que no lo pase mal, le exijo que llegue a ser una gran persona, le exijo que me haga feliz. Le exijo. Es como, bienvenido al mundo de la exigencia, ¿estás listo? Porque te voy a exigir todo lo que yo no he conseguido por mí mismo. ¿Te has enterado? ¿Estás listo? ¿Y eso quién me lo ha enseñado? Me lo ha enseñado mi hijo, me lo ha enseñado mi rol de papá. Lo he podido ver siendo papá, lo he podido experimentar. Por eso el rol de papá es una anécdota y el rol de hijo es una anécdota, pero todo lo que puedes descubrir ahí es impresionante, es impresionante. Claro, entonces es más con la relación, los padres, ¿no? Porque los niños tan pequeñitos, hay un momento en que piensas realmente están muy libres de tantas cargas, ¿no? Si estamos planteando la enfermedad desde este punto de vista. Así es, y ahí voy a decir algo que también es muy poco comprendido hoy en día. Cuando tú ves un niño que está diagnosticado, por ejemplo, de cáncer, hay una luz en sus miradas, hay vida en su mirada. No hay una interpretación de eso que está viviendo, hay una vivencia de eso. Y no significa que no le duela, y no significa que no tenga miedo a morir, no significa nada de eso. No significa que esté incómodo en un hospital y prefiera estar en su casa, no significa. Pero cuando tú te relacionas con ellos, ostras, nos están enseñando algo. Hay una maestría implícita en ellos, porque aún no han desaprendido esa magia, no han desaprendido esa libertad de experimentar lo que uno experimenta. Totalmente. Y eso no significa que no lloren, no significa nada de eso. Pero hay una intensidad, hay una pasión por eso, que los seres humanos no comprendemos ya. Por último, el tema de la risa, que es un tema que también pienso que está como no encuentro la palabra, me sale la palabra manipulado, en el sentido de utilizado
para ciertos momentos como una droga para evadirme o para olvidarme de lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero realmente la risa, supongo que bien utilizada, forma parte, o en qué punto forma parte de todo este proceso del que estamos hablando, ¿no? De darme cuenta y de poner conciencia. Cualquier cosa que experimentes vivida te transforma. Incluso biológicamente te transforma. Una carcajada hecha desde dentro te libera tanto como un llanto hecho desde dentro. Es tan liberador. Pero usamos todo lo que hemos aprendido comportamentalmente para disimular el pánico que tenemos de vivir una vida que no sabemos por qué la estamos viviendo. Y siendo un personaje que no sabemos quiénes somos. Entonces es una manera de usarlo que intenta anestesiarlo, ¿no? Los colegas, las bromitas, que si sientes eso desde dentro te das cuenta de que hay una persona que teme el abandono, el gracioso del grupo. Si lo sientes desde tu corazón, sentirás el dolor que hay detrás de cada broma. Pero claro, como yo no quiero sentir ese dolor, me río también de las bromas. Por lo tanto, todo lo que hacemos los seres humanos tiene la capacidad de aprisionarnos y de liberarnos dependiendo del uso que nosotros hagamos de ello. Claro. ¿Qué hace un niño cuando llora? Se está liberando. El llanto de un bebé nos incomoda tanto porque es auténtico. Te cruza las células. Igual que la risa, de la carcajada de un bebé, te ilumina por dentro. Porque es intenso, es transparente. No hay intención personal ahí detrás. Ahora imagínate el uso de una risa para seducir a otro, para mostrarte que yo soy digno de ser confiable porque estoy en paz y soy divertido. Eso es tremendo. Claro, al final depende del uso que le hagamos, claro, como todo. Sin duda. Bueno, me sale agradecerte, Sergi, muchísimas gracias. Gracias. Y también, como última pregunta, si pudieras decirle algo a estas personas que te van a ver, ¿te surge decir algo? Me surge una invitación. Vale. Les invitaría a atreverse a vivir sus vidas. Ok. Que sus vidas no son una anécdota universal, no son una casualidad, no son un accidente. Están viviendo lo que están viviendo en este instante por algo profundo. Entonces les invitaría a atreverse. Que tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido. De hecho, claro. se atrevan o no, la vida va a seguir siendo como es. Claro. Pero si te atreves, tú formas parte de esa vida y te conoces a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, la vida cobra una magnitud que de nuevo no te la explica un libro, ni una charla, ni nada. La descubres tú. Es tu propio descubrimiento, descubrirte a ti mismo. Total. Pues lo dejamos aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.